Quisiera compartir con ustedes un texto bíblico basado en el Evangelio de Juan. Y Juan es uno de esos autores y discípulos del Señor muy particular. De los 4 evangelios, el Evangelio de Juan es diferente a los otros 3 primeros. Los otros 3 se le llaman evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos significa ver juntos, se escriben bajo más o menos una misma perspectiva. Juan es muy selectivo en sus historias y nos entrega historias que son únicas y que se diferencian de las demás versiones de los autores de los evangelios. Juan también es un testigo ocular del evangelio, del ministerio, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, solamente él y Mateo fueron discípulos directos de nuestro Señor Jesucristo. Marcos, pues, no lo fue, ni tampoco Lucas. Fueron autores que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero no estuvieron entre los 12. Quiere decir que Juan nos entrega el Evangelio y nos entrega 3 epístolas, cuyo contenido son exquisitos y de fácil asimilación, porque el Evangelio de Juan fue escrito pensando en un público no judío, para un público gentil, como se le llamaban a todos aquellos que no eran judíos, y nos entrega historias de personas que tuvieron encuentros personales e íntimos con Jesús. Vemos a Jesús y Nicodemo, Juan capítulo 3, Jesús y la mujer samaritana, Juan capítulo 4, Jesús y el paralítico de Betesda, capítulo 5, Jesús y la mujer adúltera. Entonces encontramos historias muy exquisitas y exclusivas de él. De todas las narraciones que encontramos en los evangelios, Juan nos entrega una serie de afirmaciones que Jesús dio acerca de sí mismo. Es conocido como los 7 yo soy de nuestro Señor Jesucristo, y que son exclusivas del Evangelio de Juan. Cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, nos vamos a dar cuenta de esas 7 declaraciones, de las cuales voy a compartir la primera de ellas, que es: yo soy el pan de la vida. Y estas declaraciones se encuentran en el libro de Juan: yo soy el pan de la vida, Juan capítulo 6, versículos 38, 35, 48 y 51. También encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, versículos 7 y 9 encontramos: yo soy la puerta de las ovejas. En Juan capítulo 10, versículos 11 y 14 encontramos: yo soy el buen pastor. En Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección. En Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en Juan capítulo 15, versículo 1 y versículo 5, yo soy la vid verdadera. De esas 7 declaraciones que hablan de que Él es el yo soy, el mismo título que ostenta Dios en el Antiguo Testamento, Él también lo ostenta aquí en este pasaje. Por eso les invito a que veamos a Jesús como el pan de la vida en este capítulo 6, versículo 35 del Evangelio de Juan. Y leemos la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 35, de la siguiente manera. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Gracias, Señor, por tu palabra. La hemos leído, la vamos a explicar bajo la dirección tuya, y te pedimos que podamos aplicarla a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Para tener una mayor comprensión de este pasaje, tenemos que ver el contexto en el cual Jesús dice estas memorables parábolas, esta extraordinaria declaración. Tenemos que ver la circunstancia en que Jesús dice esto. Cuando nosotros vamos al mismo capítulo 6 del libro de Juan,
pero comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 13, nosotros nos vamos a encontrar con la alimentación de las 5.000 personas. Fue un milagro notable porque más de 5.000 personas, sin contar a las mujeres y los niños, fueron alimentadas por el Señor. Después, en el versículo 14 y versículo 15, la multitud emocionada y viendo ese milagro que Jesús había hecho, querían tomarlo y hacerlo rey. Imagínense que Jesús venía haciendo tantos milagros, tantas cosas, pero no se había registrado todavía que Jesús también pudiera multiplicar los panes y los peces. Entonces las personas emocionadas, con una necesidad profunda de un liderazgo que verdaderamente fuera amado por todos los judíos, querían tomarlo y hacerlo rey. Versículo 15, Jesús escapa de esa multitud. Los versículos del 16 al 21 es el episodio cuando Jesús está caminando sobre las aguas, y desde el versículo 22 hasta el versículo 40 es Jesús dando un extenso discurso. En esa circunstancia en que Jesús dice estas palabras del versículo 39 de Juan capítulo 6, es en medio de todos estos eventos relacionados uno con otros que Jesús dice a la multitud: yo soy el pan de la vida. En este pasaje que hemos titulado Lo que necesitamos de Jesús, lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, vemos el Jesús que la gente cree necesitar, el que la gente busca normalmente. Si hiciéramos una encuesta en las calles y le preguntáramos, aún en las iglesias, a las personas, ¿por qué tú tienes a Jesús?, la gente va a dar una diversidad de respuestas, puesto que aquí en este pasaje se evidencia cómo las multitudes estaban buscando el Jesús, el Cristo que ellas entendían que necesitaban. La gente estaba buscando a Jesús por lo que eran sus necesidades y no por lo que Cristo es. Y en la segunda parte vamos a estar viendo el Jesús que quiere salvar. Jesús había hecho este notable milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y ese es un milagro que es registrado también por Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, por Marcos capítulo 6, 33 o 32 al 44, y en Lucas capítulo 9, del 10 al 17. Quiere decir que fue algo que impactó en aquel momento y es registrado por los 4 evangelistas. Hay eventos que no son registrados por los 4 evangelistas. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Solamente Mateo y Lucas registran el nacimiento, pero la muerte y resurrección de Jesucristo es registrada por los 4. Quiere decir que hay eventos que son de impacto por la connotación que tuvieron, que fueron registrados por los 4 evangelistas, y la multiplicación de los panes y los peces es uno de ellos. Las multitudes quedaron impactadas por aquellos y comenzaron una búsqueda de Jesucristo por haber multiplicado los panes y los peces. Y cuando nosotros vamos al pasaje del 22 al 25, vemos esa búsqueda. Versículo 22 dice de la siguiente manera: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia, cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Todas estas regiones están a la orilla del mar de Galilea o el lago de Genesaret, como le dice Lucas. Y ellos estaban buscando a Jesús. De hecho, dice el texto que acabamos de leer que Jesús se le escapó a ellos, porque ellos querían hacerlo rey. Jesús siempre tuvo una perspectiva clara de que su reino no era de este mundo, de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de que Él vino a traer salvación y vida eterna. Por lo tanto, su agenda no era política, su agenda básicamente era
espiritual, traer salvación a las personas. Y entonces ellos querían un rey material, un rey político y militar, y querían aprovechar la ocasión. Jesús se les escapa y ellos entonces comienzan a buscar a Jesús por distintos lugares hasta que lo encuentran. Dice el versículo 25, cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste aquí? Maestro, ¿cómo llegaste hasta este lugar? Si los discípulos se fueron en otra barca y en la barca que quedaba en la orilla estaba ahí, tú no te fuiste en ella. ¿Cómo puede ser que has llegado tan rápido en este lugar si no te vimos partir de ninguna barca? Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo que me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque han comido de los panes y los peces. Jesús no le contestó la pregunta. Ellos sabían que Jesús se había ido, pero no sabían cómo había llegado a ese lugar, al otro lado, tan rápido, porque la embarcación estaban ahí, tenían una curiosidad. Y aquí nosotros podemos llegar a la primera parte de esta exposición. Las personas están buscando al Jesús que ellos creen necesitar. Están buscando a Cristo, están siendo diligentes, hicieron esfuerzo, fueron perseverantes y no descansaron hasta que encontraron a Jesús. Pero ¿por qué lo estaban buscando? Y aquí yo quiero llamar la atención de que estas personas están solícitas, están siendo persistentes, perseverantes. Están buscando a Jesús en un lugar, no lo encuentran, se mueven a otro lugar, tampoco lo encuentran, y van a otro lugar, no lo encuentran, y investigan, indagan, hasta que por fin nada lo detiene, hasta que encuentran a Jesús. Esto es loable. Están haciendo un esfuerzo, están mostrando interés, están haciendo todo lo que está a su alcance para ellos lograr su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Encontrarse con Jesús. Ellos están buscando a Jesús y esto es admirable, pero no lo están buscando por las razones o por las motivaciones correctas, porque ellos están buscando al Jesús que ellos quieren, al Jesús que ellos pretenden y al Jesús que ellos entienden que necesitan. ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Jesús los dice, así lo dice en el pasaje. Jesús dice, ustedes me están buscando no porque hayáis visto señales. El término significa no porque hayáis visto señales suficientes. Cuando nosotros nos vamos del libro de Mateo, capítulo 12, de Mateo hacia atrás, es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 de Mateo, no encontramos una sola parábola. Las parábolas comienzan a partir del capítulo 13 del libro de Mateo. Antes del capítulo 13 no vamos a encontrar ninguna parábola. Y es que hay un episodio en ese capítulo 12 del libro de Mateo que marca esta pauta. Jesús había sanado a un hombre con una mano lisiada, en la versión Reina Valera del 60 le dice a un hombre de la mano seca. También hace un triple milagro de una persona que no podía hablar ni escuchar y estaba endemoniada y también lo libera. Y a pesar de estas obras extraordinarias, a pesar de estos milagros, eventos que no se podían explicar por la razón humana, los fariseos le preguntan a Jesús que si él no va a hacer más señales. Le dicen a Jesús que ellos quieren ver más señales. Y quieren ver más señales que estas. Es a partir de ahí que Jesús comienza a hablar en parábolas para sus discípulos solamente. Dice la Escritura que sin parábolas no les hablaba. Quiere decir que las multitudes siempre estaban pidiendo algo más de lo que Jesús hacía. Nunca estaban satisfechos. Siempre querían que Jesús multiplicara algo más, hiciera un nuevo truco desde el punto de vista de ellos. Y Jesús aquí en este pasaje le está diciendo, vienen a mí porque han visto que he multiplicado los panes y los peces. La multitud quería que Jesús hiciera cosas que ellos esperaban ver, porque están buscando al Cristo que ellos quieren, al Cristo que ellos pretenden necesitar. Y todavía más, si podían comer sin trabajar. No le costaba lo más mínimo. Jesús los alimenta por compasión y ellos se quieren alimentar
buscando una gran ventaja, porque al ser humano le encanta que le den. Donde quiera que están dando, allí están los seres humanos, aunque no lo necesiten. Siempre están ahí. Vamos a los supermercados y están en una esquina dando algunos bocadillos, algunas cosas, y ahí va uno, va que le den, ahí se ponen las filas, sí, dame, yo quiero. Óyeme, estamos haciendo compras porque podemos comprar, sin embargo están dando algo y allí vamos, porque así somos los seres humanos. Allí en aquella multitud, cuando ven que Cristo puede multiplicar los panes y los peces, se dicen, pues ese es el Rey que nosotros necesitamos. Este sana a los enfermos, este puede liberar a los endemoniados, habla palabra como nunca nadie ha hablado, y si fuera esto fuera poco, también puede multiplicar los alimentos. Entonces este es el hombre que nosotros necesitamos. Y más si no nos cuesta un centavo. Un rey que le da alimento gratuito a su familia. Que nada más tienen que orar y ahí va a aparecer según lo que ellos quisieran. El Jesucristo que la gente cree necesitar. No está para satisfacer las curiosidades y las preguntas impertinentes de las personas. Le dicen a Jesús, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo tú llegaste? Ellos no están encontrando a Jesús y se están postrando para adorarles. Simplemente le preguntan, después de esta búsqueda frenética, lo que le dicen, ¿cómo tú llegaste aquí? Nosotros, mira lo sudados que estamos, hasta que por fin te hemos encontrado. ¿Cómo tú llegaste aquí? Jesús no le responde la pregunta porque el milagro de haber caminado sobre las aguas fue exclusivo para sus discípulos. Exclusividad de ellos para que su fe creciera, para que su confianza en Él se afianzara. Pero estas personas no están buscando un Jesús para adorarle, para seguirle, están buscando un Jesús para que llene sus curiosidades y sus necesidades materiales, para que Jesús cumpla con sus expectativas. De esto podemos deducir que las personas, como nosotros lo vemos en las narraciones del Nuevo Testamento, están buscando a Jesús por bendiciones materiales. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, versículos del 23 al 25, en el inicio del ministerio de Jesús, vemos que multitudes le seguían de distintas ciudades. Le seguían porque se estaban beneficiando de la misericordia, de la gracia común de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Dios hace salir el sol para buenos y malos, que la lluvia desciende para buenos y malos. Y hay personas que se han acostumbrado a recibir y a querer solamente bendiciones materiales del Señor. No hay un mínimo asomo de buscar a Cristo por otras razones, simplemente por las bendiciones materiales. En Marcos capítulo 1, versículo del 29 al 39, vemos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro y allí va una multitud también para recibir sanidad. Amanecen allí en el portal de la casa de suegra de Pedro para recibir el milagro, para recibir su bendición. Las personas buscan a Jesús por bendiciones materiales. Creen que ese es el Jesús que necesitan. De la Escritura dice el Señor, citando a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, cuando estaba siendo tentado por Satanás en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se lo dice el Señor a todos aquellos que quieren buscarlo por bendiciones materiales. Tristemente, esta mentalidad ha sobrevivido y hay muchos que se denominan cristianos que solamente predican las bendiciones materiales que el Señor puede dar. Predican que el que es cristiano no va a ser pobre. Predican que el que es cristiano no se va a enfermar. Predican a un Cristo que está como el genio de la lámpara para satisfacer los deseos de sus seguidores, y no es así. Jesús no es el que nosotros necesitamos, sino el que Él es. Él es el Rey, Él es el soberano, Él es aquel que demanda de nosotros, sus discípulos. Es aquel que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lamentablemente, hoy es común eso. Ver personas que condicionan su fe a las bendiciones materiales que el Señor le da. Que la obtención de bienes materiales es un indicador de una cercanía al Señor y de una vida espiritual fructífera.
¿Por qué? Porque ese es el Jesús que ellos creen necesitar, un Jesús que lo complace en todo lo que ellos piden, y han convertido al rey en un siervo. También hay quienes buscan al Señor por ver milagros. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vamos a darnos cuenta que también habían ciertos grupos que querían que Jesús estuviera haciendo señales constantemente. Nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, que dice, porque en verdad los griegos piden señales, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Unos buscaban a Cristo buscando señales, algo sobrenatural, y otros impresionados buscaban el discurso, buscaban el argumento, buscaban el sofismo. Y vemos que hoy en día es igual, hay personas que viven buscando también algo sobrenatural para condicionar su fe a lo que ellos creen. En Mateo capítulo 12, 38, que ya lo citamos, entonces le respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Jesús había sanado a un hombre paralítico de sus brazos, había devuelto la vista, la audición, el habla, y había liberado a una persona, y ellos le estaban pidiendo más señal. Porque hay personas que condicionan el creer al ver. Pero nos preguntamos, ¿es eso fe? ¿Tiene el Señor que hacer algo para que nosotros entonces como sus hijos tengamos que creer? Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vemos que quienes demandan una señal para poder creer no son discípulos del Señor. Es lo que yo llamo una fe al estilo Herodes. Herodes sanguinario, Herodes prepotente, arrogante, tenía curiosidad por conocer a Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 9, acerca de Herodes, lo siguiente, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién es este? Refiriéndose a Jesús, de quien oigo tales cosas, y dice el texto, y procuraba verle. Escuchaba de todos los milagros que Jesús hacía, de todas las hazañas. Me imagino que escuchaba que Jesús sanaba cualquier tipo de enfermedad. Me imagino que escuchaba que Jesús podía resucitar a los muertos. Me imagino que escuchaba que Jesús hablaba como ningún hombre antes había hablado. Me imagino que escuchaba todas estas historias formidables. Y es que estas historias causaron tal impacto en el mundo que el tiempo es antes de Cristo y después de Cristo. Sabemos que estas historias que fueron verídicas y que la gente la creyó, murió por ellas. Entonces Herodes procuraba ver a Cristo hasta que llegó el momento. Jesús es arrestado en la ciudad de Jerusalén. Poncio Pilato, que no quería enfrentarse a las responsabilidades propias del juicio de Jesús, aprovecha que Herodes está en la ciudad y aunque eran enemigos, lo envía a Herodes. Y dice la Escritura en Lucas capítulo 23, versículos 8 y 9, Herodes al ver a Jesús se alegró en gran manera. Noten este detalle. Imagínense que alguien pueda dar testimonio diciendo, y yo me alegré en gran manera de encontrarme con Jesús. Eso es como las personas también buscan a Jesús, tienen interés en Él. Herodes se alegra en gran manera de encontrarse con Cristo, un Cristo que está herido, maltratado, ya ha pasado toda la madrugada siendo torturado, vilipendiado, se ha pasado toda la madrugada siendo torturado y burlado por sus enemigos. Llega en muy mal estado al palacio donde está Herodes y allí Herodes se alegra en gran manera de verlo. No se conmueve al ver las condiciones del maltrato físico, del sufrimiento, del dolor que le han infligido a Cristo, del abuso cometido contra su persona, sino que se alegra porque de alguna manera u otra su curiosidad de ver algún milagro va a ser cubierta.
No puede mostrar compasión con aquel individuo indefenso que ha entregado su vida hacia los demás, que ha hecho el bien. No muestra compasión por todo el abuso y la injusticia que se cometió contra él, sino que se alegra en gran manera porque por fin el momento de hacer algún milagro para satisfacer su curiosidad había llegado. Dice el texto que hacía mucho tiempo que él quería verle por lo que había oído hablar de él. Por fin vamos a tener un gran espectáculo este día en la corte real. Está malherido, está ensangrentado, pero vamos a hacer, preparen la corte, preparen todo el consejo real, vamos a tener un gran show. Y allí dice que esperaba ver alguna señal que él hiciera. Tanto tiempo esperando a Jesús para solamente esperar de Jesús que hiciera algún milagro. Dice el texto que lo interrogaba extensamente. Este término puede ser traducido como exhaustivamente, intensamente. El interrogatorio que Pilato le hizo a Jesús, y lo podemos ver en el capítulo 18 del libro de Juan, fue un interrogatorio no muy profundo, probablemente duró algunos 15 o 10 minutos. Pero aquí lo que dice el texto es que Jesús duró mucho tiempo frente a Herodes. Herodes preguntándole, ¿qué le preguntaba? Probablemente le estaba preguntando, ¿y cómo es que tú haces estos milagros? ¿Cuál es el truco? ¿Cómo es que tú haces estas cosas? ¿De dónde proviene tu poder? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quién te enseñó a hacer todas estas maravillas? Hazme algún truco. He oído que convierte el agua en vino. Traigan agua y vamos a beber del mejor vino. He oído que multiplica los panes y los peces. Vamos a preparar un gran buffet para mi corte. Hazlo. He oído también que tú puedes resucitar a los muertos. Mátenlo para que él los resucite. Se quedó muerto. Dice la Escritura que a pesar de que él le interrogó intensamente, Jesús no le respondió nada. ¿Se imaginan? Dice que Jesús le decía a Pilato la zorra, pero la zorra no era porque fuera afeminado, de mucho menos, sino porque podía referirse a él como especie animal. Puede ser traducido también como ese zorro. Se refirió no a preferencias sexuales de Herodes, sino a su astucia. Y Jesús habla de Herodes diciendo, Herodes, esa zorra, pero puede decirse también ese zorro, por la astucia y la sagacidad que venía heredando de la familia. Y aquí vemos al Mesías y al zorro enfrentados. El zorro demandando algún milagro, algo que le pudiera entretener en su vacía y decadente vida. Y el Mesías, lo único que le respondió fue con el silencio. Porque Jesús no es ningún payaso. Jesús no es ningún bufón, ningún genio de la lámpara. Tristemente, en algunos lugares se predica a un Jesús que lo han reducido de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores a un siervo que complace las peticiones de todos aquellos que le piden cosas. El Jesús que nosotros necesitamos no es el Jesús que Él es realmente. El Jesús que la gente cree necesitar. El Jesús que la gente quiere necesitar es para que lo complazca en todas sus peticiones materiales, en todas sus curiosidades de milagros. Lo vemos. ¿Qué no se han hecho en muchísimos lugares llamados iglesias? ¿Qué cosas no se han inventado a través del paso de los años? Y todos los días sale algo nuevo. ¿Por qué? Porque a la gente hay que entretenerlas. Los cultos se han convertido en centro de entretenimiento y no un espacio y un tiempo para la adoración al único y al verdadero Dios. Yo recuerdo que en los años 90 había una denominada risa santa.
donde la gente en los cultos se reía, que les dolían las tripas de la risa y todo eso que era en nombre del Espíritu Santo. Después de la risa santa vino el aullar como animales, como lobos, y en medio de las congregaciones la gente venía y ladraba. No sé si algunos de ustedes llegaron a experimentar algo así. Pero todos los días los cultos eran temáticos y por temporada. La temporada de las escarchas de oro cayendo del cielo. Y todos los días. Pero nadie veía la escarcha, pero había gente dando testimonio que sí, que se ven. Después, cuando no lo podían demostrar, se decía que era a través de los ojos de la fe. Porque si está cayendo escarcha del cielo en una iglesia, allí voy yo con las dos manos y voy con un dron para que se llene. Gente que buscan a Cristo por milagros. La fe que demanda algo de Dios para creer no es fe. Fe es aquella que cree sin haber visto. Eso no es lo que dice la Escritura. Que Cristo es bueno aunque esté pasando por pruebas. Que Cristo es fiel aunque esté pasando por una enfermedad. Que Cristo va a proveer aunque no tenga los recursos económicos para ello. Eso es la fe. Dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, sino por fe. No es por lo que nosotros esperamos simplemente, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Con eso es suficiente, aunque no haga un solo milagro más. Es el Cristo que nosotros necesitamos realmente. Hay muchos que buscan a Cristo también para satisfacer sus curiosidades intelectuales. Muchas personas que se admiran del discurso de Cristo. En mis días de universidad, yo recuerdo que profesores decían, no, Cristo fue un gran revolucionario, y lo admiraban. Algunos diarios tienen en sus eslogan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Admiran a Cristo por su sabiduría, pero no pasan de ahí. Los griegos buscan sabiduría. Dice la Escritura que unos griegos se acercaron a Andrés para ver a Jesús. También la palabra de Dios nos dice que los griegos no ocupaban su tiempo, sino en saber qué era lo novedoso, buscando sabiduría. Eran conocidas las diatribas de los griegos, el discurso de los sofistas, la admiración por la retórica. Los grandes tribunos de la antigüedad, muchos ven a Jesucristo y lo encasillan en esa categoría y lo buscan porque se admiran de eso. Si usted le dice, por ejemplo, a un hindú que usted cree en Cristo, usted cree en Dios, ellos no se lo van a encontrar malo. Al contrario, qué bien. El problema está cuando usted repite lo que Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Donde Cristo reclama exclusividad, que no hay verdad fuera de Él y que no hay Dios fuera de Él. Si usted le dice a un musulmán que usted cree en Dios, ellos no tienen problema con eso. El problema es cuando usted le dice que usted cree en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Cristo es una figura controversial. Nos dicen a nosotros, los cristianos, que nosotros somos arrogantes y orgullosos porque creemos que somos los únicos que estamos en la verdad. Pero el primero que lo dijo fue Cristo. El problema no es con nosotros, el problema es con quien lo dijo. Cristo Jesús fue que dijo que no hay verdad fuera de Él. Por lo tanto, mis hermanos, buscar a Cristo para satisfacer intrigas y curiosidades intelectuales no es suficiente. En este pasaje nosotros vemos al Cristo que la gente cree necesitar. Estaban buscando a Jesús por los panes y los peces, estaban buscando a Jesús por los milagros, estaban buscando a Jesús para satisfacer sus necesidades materiales e intelectuales. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia completa acerca de Jesús, ni en el Antiguo Testamento apuntando a Cristo, ni todo lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Entonces vemos el Jesús que la gente cree necesitar. De hecho,
Si nosotros hiciéramos una encuesta a las personas preguntándole ¿por qué tú buscas a Cristo? ¿Por qué tú quieres a Cristo? Nos sorprenderíamos de que la mayoría de la gente busca a Cristo para que Cristo les resuelva sus problemas. Buscan a Cristo porque están pasando por una prueba. Incluso aquellos que les rechazan, cuando hay un diagnóstico reservado, comienzan a buscar a Cristo. Incluso hasta en el mundo de la política y en el mundo de personas del espectáculo, que no, para nada son creyentes, desde que están pasando por una prueba, entonces comienzan a clamar a quien creen que pueden ayudarlo, como en la embarcación donde iba Jonás, que dice que cuando vino la tormenta, cada uno le oraba a su propio Dios. Porque todo el mundo busca al Dios que ellos entienden que le pueden resolver sus necesidades. Pero el texto lo que nos presenta también es el Jesús que quiere salvar. Los versículos 22 al 40, del 35 al 40, nos presentan el Jesús que quiere salvar. Jesús dice en el versículo 35 de este capítulo 6, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. No hay opción. Ese es Jesús que realmente quiere salvar, el que verdaderamente necesitamos, aunque no me dé nada material, si me ha dado la salvación, me lo dio todo. ¿Qué más necesitamos después de la salvación? La salud es importante. Yo no estoy diciendo que la salud no sea buena, es importante. Pero con la salvación es suficiente. Jesús en este pasaje se presenta como el pan de la vida. En un mundo como ese mundo que llegó Jesús, el mundo greco-romano, donde había tanta desigualdad social, donde había tanta hambre, al igual que el mundo de hoy. Un autor, Tristan Stewart, inglés, él escribió un libro memorable, entre otros libros, que se llama Despilfarro. ¿Cómo se desperdicia la comida? La FAO, el Fondo Alimenticio de las Naciones Unidas, dijo que del año 1993 al año 1995 hubo un incremento en la producción de alimentos a nivel mundial. Contrario a lo que algunos dicen, que el problema del hambre es de desabastecimiento, de que no hay suficiente producción de alimentos, los estudios revelan lo contrario. Que el problema no es de producción, sino de distribución. Dice Tristan Stewart en este libro que con la cantidad de alimentos que se desperdicia un año aquí en Estados Unidos, da para alimentar en el mismo periodo toda la población de África. Usted además tiene que ir a los restaurantes. La cantidad de comida que se pierde, que no van en buen estado. Porque, que yo sepa, yo no tengo ninguna enfermedad contagiosa. Y si yo dejo una comida, cualquiera persona hambrienta se la pudiera comer. O cuando mi esposa o una de mis hijas deja comida, yo me la como. O quiere decir que la comida que sobra no es porque está mala, ni porque está infectada, simplemente que en la cultura del despilfarro perdimos la sensibilidad del ahorro. Este señor, Tristan Stewart, es lo que es un término creado que es un freegan, y es una combinación de dos palabras, vegan y de libertad, de free. Y así como el vegan se rehúsa a comer toda comida que tenga origen animal o sus derivados,
en protesta por el maltrato a los animales, los freegan se rehúsan a comprar cualquier cosa que ellos puedan obtener en buen estado. ¿Qué el problema que tenemos? Es un problema de alimentación, pero es por la mala distribución. En este contexto de mala distribución, Jesucristo viene y se ofrece y dice, yo soy el pan de la vida. Yo estoy al alcance de cualquiera que clame a mí. Dice la Escritura, yo soy el pan de la vida. El que de mí come no tendrá hambre y el del que de mí bebe no tendrá sed. ¡Jamás! Dice la Escritura. El Señor le dijo, cuando estaba hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero aquí Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre y del que de mí bebe no tendrá sed. Muchas personas piensan que pueden acercarse al Evangelio y que hacen del Evangelio como si fuera un buffet. Ustedes saben lo que es un buffet, ¿verdad? No, va y come de esto. Y creen que el Evangelio es así, que se pueden acercar al Evangelio y pueden seleccionar lo que ellos quieren del Evangelio. Échame ahí mucha prosperidad económica, mucha. Porque en los buffets es así, uno dice, échame de esto no. Esto sí, esto un poquito, entonces échame mucha prosperidad económica, échame mucha salud. Yo no me cuido ni nada, pero échame mucha salud ahí. Échame ahí de una familia buena, bonita, que se me casen todos los hijos, que ninguno se me quede en mi casa, ni nada de eso. Échame ahí. Échame también que sean buenos estudiantes también, échame mucho de buenos estudiantes. Y eso que, no, eso es servicio y abnegación. No, es que yo soy alérgico. Porque vivimos en un mundo donde ser alérgico es un lujo. Y los que son alérgicos nos quieren hacer sentir mal a los que no somos alérgicos. La gente dice con orgullo, dice, no, es que yo soy alérgico a la lactosa. Y tú te estás bebiendo un vaso de leche y te sientes hasta mal. Y digo, wow, yo estoy en una categoría inferior. O yo soy alérgico al gluten. Esos son los peores. No, yo no, eso tiene gluten, yo no como eso. Entonces uno se siente hasta, wow. Son muy finos porque son alérgicos. El servicio, la abnegación, el amor, la entrega. No me eches nada de eso porque soy alérgico. Échame de lo que yo quiero. El Evangelio no es así. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y ese pan de vida hay que comérselo completo porque tiene todos los nutrientes que uno necesita para tener el carácter, para tener el servicio, para tener la abnegación, para tener la entrega que Él demanda. Aquí no se selecciona. Cómetelo todo, como le decían a uno cuando uno era muchacho. Los muchachos que ahora son selectivos, antes decían, cómetelo. No, yo no quiero, ¡pum!, cómetelo. Ahí dejaba el plato limpio. Jesús, el Jesús que necesitamos, es el Jesús que nosotros tenemos que consumir. No el que nosotros creemos que es, sino el Jesús que realmente es. El que dice en su palabra que cuando nosotros lo comemos así, hay muchos textos bíblicos que hablan y refuerzan lo mismo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero es la vida integral que Jesús da. Ese pan de vida que nosotros comemos para que nosotros entonces vivamos conforme a ese. Ese Jesús que nosotros necesitamos es más que el Jesús que la gente busca para que hace milagros. Es más que la gente busca para que les dé todo lo que ellos necesitan. Es más que el Jesús que la gente busca para satisfacer sus necesidades y sus curiosidades intelectuales. Ese Jesús que nosotros necesitamos es el que salva, es del cual vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si aquí hay una persona que todavía no se ha encontrado con ese Cristo, aunque tenga mucho tiempo en la iglesia, si no se ha encontrado con ese Cristo que vino a buscar y a salvar para que nosotros vivamos vidas para Él, entonces venga a ese Cristo ahora. Yo no estoy diciendo que la salud no es importante.
La salud es importante. Pero hay gente que han hecho de la salud su obsesión. Y comen saludable, lo cual es bueno. Hacen ejercicios, lo cual es muy bueno. Y se van a morir en perfecto estado de salud. ¿Usted sabe lo que es morirse sin sentir nada? Morirse en perfecto estado de salud y nunca transaron un pedacito de steak, de churrasco. Yo transo 3 años de vida por darme... La salud es importante. Y creo que un comentario un poco imprudente ya a esta hora, pero estoy terminando. La salud es importante. Cuidarse es importante. Tenemos que ser responsables con el cuerpo que Dios nos ha dado, pero no es nuestra prioridad. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Solamente cuando Cristo esté en primer lugar, todas las demás cosas estarán en su justo orden. Si Cristo no está en primer lugar, todo lo demás está en desorden. Aún actividades tan meritorias como la familia. Mi Dios, yo amo a mi esposa y a mis hijas, pero mi Dios no es ella. Mi Dios es Cristo. Porque la garantía de que ellas tienen, de que yo las ame bien, es si amo al Señor más que ellas. El Jesús que quiere salvar es el que con este pasaje nos confronta con nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? En un mundo que sobreestima lo material, donde las personas valen por lo que aparentan, no por la dignidad que realmente merecen tener como seres humanos, en un mundo de poses y de apariencias, en donde la persona está desenfrenadamente queriendo buscar el sueño americano. Y creo que en otras ocasiones le he dado la definición de lo que es el sueño americano. Es gastar el dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para aparentarse a las personas que no le importan. Al final te esfuerzas con tener algo que la gente te va a ver y ni siquiera se van a dar cuenta. Esa mentalidad ha permeado la iglesia. Y es posible que aún teniendo a Cristo, nosotros comencemos a servir o a buscar al Cristo que nosotros creemos que necesitamos y no al Cristo que realmente es Jesucristo que salva y demanda de aquellos que son salvos. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si aquí hay personas que todavía no han venido a ese Cristo que salva, que restaura, que guía, que demanda, entonces hoy es el día, ahora es el momento. Es reconocer que estamos perdidos y que necesitamos urgentemente que Él venga a nuestras vidas. No sea un anoréxico espiritual. Venga y coma, que la mesa está servida.